Capítulo 1. El rey del despacho. Carlos Gutiérrez era el típico jefe que todos temían. Era el gerente de una exitosa agencia de publicidad, conocido tanto por su habilidad para cerrar contratos millonarios como por su comportamiento prepotente y su actitud abusiva. Despreciaba a quienes consideraba más débiles y disfrutaba de humillar a sus empleados en público. Entre las personas más afectadas por su maltrato estaban 5 mujeres: Ana, Laura, Marta, Sofía y Carmen. Cada una tenía una historia similar con Carlos. Ana, la más joven, había soportado comentarios despectivos sobre su apariencia y su falta de experiencia. Laura, una diseñadora talentosa, fue constantemente ignorada cuando sugería ideas. Marta, la más veterana del grupo, sufría constantes burlas por su edad. Sofía, una creativa brillante, había sido menospreciada en repetidas ocasiones, y Carmen, la jefa de proyectos, era ridiculizada por cada error mínimo. A pesar del ambiente tóxico, todas habían aguantado por miedo a perder sus trabajos. Carlos era implacable y sabía cómo mantener a sus empleados bajo control, utilizando su poder para intimidar. Sin embargo, lo que no sabía era que su reinado de terror estaba a punto de llegar a su fin, gracias a estas 5 mujeres que, aunque temerosas, estaban dispuestas a luchar por justicia. Capítulo 2. La gota que derramó el vaso. La situación llegó a un punto crítico cuando Carlos decidió humillar públicamente a Laura durante una importante reunión con un cliente. Descartó su propuesta delante de todos, llamándola ridícula y sugiriendo que Laura no estaba a la altura de los estándares de la empresa. Los demás en la sala miraban en silencio, algunos con empatía, pero nadie se atrevía a hablar. Cuando terminó la reunión, Laura se derrumbó en el baño de la oficina. Marta la encontró allí, llorando en silencio. «No podemos seguir así», dijo Marta, consolando a Laura. «Esto tiene que parar». Fue en ese momento cuando Marta, la más experimentada del grupo, decidió que ya era suficiente. Sabía que Carlos había cruzado la línea demasiadas veces y que era hora de hacer algo al respecto. Marta comenzó a hablar con Ana, Sofía y Carmen, quienes compartían historias similares de maltrato. Todas sentían que ya no podían más, que el abuso había llegado a un nivel insoportable. Decidieron unirse y buscar ayuda legal para ver cuáles eran sus opciones. Aunque sabían que enfrentar a Carlos no sería fácil, estaban decididas a recuperar su dignidad y luchar por un ambiente de trabajo saludable. Capítulo 3. El plan en marcha. Las 5 mujeres se reunieron en secreto en la casa de Marta una noche después del trabajo. Habían hecho sus investigaciones y descubrieron que el comportamiento de Carlos no solo era moralmente incorrecto, sino que también podía considerarse acoso laboral y discriminación, lo cual estaba penado por la ley. Contactaron a una abogada especializada en derechos laborales, quien se mostró interesada en su caso. La abogada, Clara Ortiz, las escuchó atentamente y les explicó sus derechos. Les dijo que podían presentar una denuncia formal ante el Departamento de Recursos Humanos y, si no recibían una respuesta adecuada, podían llevar el caso a la corte. Sin embargo, Clara también les advirtió que enfrentarse a alguien tan poderoso como Carlos podría tener consecuencias. Podrían perder sus trabajos, ser difamadas o enfrentar represalias. A pesar de los riesgos, las 5 estaban decididas. Habían soportado años de abuso y sabían que, si no hacían algo, Carlos seguiría comportándose de la misma manera, afectando no solo a ellas, sino a otras personas en el futuro. Clara les ayudó a recopilar pruebas, correos electrónicos, mensajes, testigos de los episodios de humillación y, en algunos casos, grabaciones de audio. Querían asegurarse de que su caso fuera sólido. Capítulo 4. La confrontación. Armadas con las pruebas, las mujeres presentaron su denuncia a Recursos Humanos. El departamento, acostumbrado a ignorar los rumores sobre el comportamiento de Carlos, no tuvo más opción que tomar en serio las acusaciones. Las pruebas eran demasiado contundentes para ser ignoradas. Sin embargo, cuando Carlos se enteró de la denuncia, su reacción fue explosiva. Convocó a las 5 mujeres a su oficina en un intento de intimidarlas y forzarlas a retirar las acusaciones. Carlos comenzó a gritar, amenazando con despedirlas a todas, diciendo que no tenían ninguna posibilidad de ganar y que, si continuaban, se aseguraría de que nunca volvieran a trabajar en la industria. Pero esta vez, las mujeres no se dejaron intimidar. Habían escuchado las amenazas de Carlos demasiadas veces y sabían que estaban en el camino correcto. Marta, la más valiente del grupo, lo miró a los ojos y le dijo: «Ya no te tenemos miedo, Carlos. Puedes gritar todo lo que quieras, pero las pruebas están en tu contra y no vamos a retroceder».
La calma y la determinación en su voz hicieron que Carlos vacilara por un momento. Las mujeres salieron de la oficina con la cabeza en alto, dejando a un Carlos furioso y, por primera vez, asustado. Capítulo 5. La caída del tirano. La denuncia se volvió un tema de conversación en toda la empresa. Los rumores volaron y otros empleados empezaron a salir a la luz con sus propias historias de abuso. El ambiente cambió y por primera vez, la dirección de la empresa se vio obligada a intervenir. Se llevó a cabo una investigación interna y las pruebas presentadas por Ana, Laura, Marta, Sofía y Carmen fueron tan concluyentes que no quedó más remedio que tomar medidas drásticas. Carlos fue suspendido mientras duraba la investigación, lo que causó un gran revuelo. Durante años se había sentido intocable, pero ahora estaba en la cuerda floja. Cuando la investigación concluyó, los resultados fueron devastadores para él. No solo se confirmaron las acusaciones de acoso y maltrato, sino que también se descubrió que había estado manipulando las evaluaciones de rendimiento para mantener a las mujeres bajo su control. La dirección no tuvo otra opción que despedirlo inmediatamente, además de enfrentarse a posibles acciones legales por su comportamiento. Carlos, quien siempre había tenido el control, fue echado de la empresa que una vez dominó. Su reputación en la industria quedó destruida, y encontrar un nuevo trabajo en su campo se volvió casi imposible. Para las mujeres, fue un momento de triunfo, pero también de alivio. Sabían que su lucha había valido la pena. No solo por ellas mismas, sino por todos los empleados que Carlos había maltratado durante años. Capítulo 6. Justicia y nuevos comienzos. Con Carlos fuera de la empresa, el ambiente laboral cambió radicalmente. El miedo que una vez dominó las oficinas fue reemplazado por una sensación de camaradería y apoyo mutuo. La dirección, ansiosa por reparar el daño, implementó nuevas políticas para asegurar que el acoso y el abuso no volvieran a ocurrir. Se organizaron talleres de sensibilización, se crearon canales seguros para denunciar comportamientos inapropiados y se fortaleció la cultura de respeto y equidad en el trabajo. Las 5 mujeres que habían liderado la lucha recibieron el reconocimiento que merecían. No solo conservaron sus trabajos, sino que también fueron promovidas a posiciones de mayor responsabilidad. La abogada Clara Ortiz fue invitada a dar charlas sobre derechos laborales en la empresa y su trabajo en el caso de Carlos se convirtió en un ejemplo de cómo la justicia puede prevalecer en situaciones difíciles. Con el tiempo, Ana, Laura, Marta, Sofía y Carmen se convirtieron en mentoras para otras mujeres en la empresa, ayudándolas a desarrollar sus carreras en un ambiente de apoyo y respeto. La experiencia las unió y juntas formaron una red de apoyo que se extendió más allá del trabajo. Se hicieron amigas cercanas, compartiendo no solo sus logros profesionales, sino también sus vidas personales. Carlos, por otro lado, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Sin trabajo, sin la influencia que una vez tuvo, y con una reputación destrozada, tuvo que empezar de nuevo. Pero esta vez, sin el poder de intimidar o manipular a otros. En su soledad, Carlos tuvo que confrontar el hecho de que su caída fue provocada por su propio comportamiento. Era el precio de su arrogancia y abuso. Para las 5 mujeres, su victoria fue un recordatorio de que, incluso en los ambientes más tóxicos, la justicia puede prevalecer cuando hay determinación y apoyo mutuo. Habían enfrentado sus miedos, habían luchado contra un sistema injusto y habían salido triunfantes. Y aunque el camino no fue fácil, demostraron que la unidad y el valor pueden derribar incluso a los más poderosos.